En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mis hijos e hijas profetizarán y verán sueños y visiones. Bien, vamos a ver. Oraciones, profecías, sueños y visiones en misiones. Entonces, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y nuestros ancianos soñarán sueños. Y referencias bíblicas, sabemos, en Hechos 8, Felipe, un ángel le dijo, vete allí al conde del etíope, y allí llegó, le predicó, lo bautizó. Ananías tuvo también otra visión, que estaba el apóstol Pablo ahí tirado en una esquina, y dijo, ponle las manos, y fue lleno del Espíritu Santo, y fue el gran apóstol Pablo. En Hechos 10, Cornelio, sabemos muy bien lo que ocurrió, que el Espíritu Santo fue derramado entre los gentiles, como había sido derramado en Pentecostés, con los judíos, y Pablo en sus viajes misioneros tuvo también un sueño, visión del varón macedonio. Pero el punto que quiero hacer es que no solo es para la era apostólica, pero también para hoy en las misiones internacionales de buenas noticias. No miramos al pasado como referencia, pero miramos al presente como algo de acción presente ahora. Entonces voy a daros un poco de testimonio. En 1969, no sé si habían nacido alguno de vosotros todavía, en Toledo estábamos ahí un grupo de operación movilización. Íbamos con Biblias y libros cristianos por las casas, y después de quizá media hora aparecieron la Guardia Civil con sus tricornios y sus metralletas, y nos llevaron todos a la comisaría. Estábamos allí y dijeron, ¿qué hacemos aquí? Bueno, estamos esperando que nos pidieron los carnets de identidad. Éramos solo dos españoles de Suecia y América y de muchos sitios, como son esos equipos de operación movilización. Y allí estábamos, y entonces estábamos allí, bueno, mientras vienen, dice que tiene que venir alguien de Madrid para hacer algunas preguntas. Y mientras estábamos, claro, sacamos la guitarra, empezamos a cantar, a darles folletos, a predicarles, y ellos contentos, los guardias civiles. Y al cabo de un par de horas apareció un coche de estos antiguos Ladas rusos, de fabricación rusa, dos hombres con sus corbatas y trajes oscuros. ¿Quién es Arnaldo Fernández Arias? Yo soy. Me pusieron dos esposas, me metieron en el coche y me llevaron ahí, a la Puerta del Sol, a la dirección, las cárceles de Dirección General de Seguridad. Estaba yo mirando por ahí, por la ventana, pero no se ve que está por allí. Pero si os fijáis aquí estas ventanitas de abajo, cuando bajéis lo podéis mirar, eran cárceles. Y ahí estábamos, cárceles que tenía unas barras y nada más. Y ahí estaba. Y me quitaron los cordones de los zapatos, la correa, para que no me ahorcara, supongo, y les pedí que si podía quedarme con mi Nuevo Testamento, pequeñito. Vale. Entro allí y ahí había un joven que estaba allí todo temblor y tal. Y digo, ¿qué has hecho, chico? Nada, que has robado una radio allí en el Rastro y aquí me han metido. Digo, tranquilo. Empecé a predicar el Evangelio. Al cabo de un rato, ahí estábamos de rodillas, llorando, aceptando a Cristo. Bueno, lo sacaron y al día siguiente me metieron en otro. Craso error. Traer a otro, porque ocurrió lo mismo. Incluso, no solo aceptó a Cristo, pero encima le di mi tesoro más preciado, el Nuevo Testamento. Y por la noche, mi madre, que estaba completamente asustada, porque estaba incomunicado, me trajo una cartera de comida. Pero no sabía que había uno de los departamentos, había folletos evangélicos allí. Y digo, bueno, voy a comer primero y luego vamos a ver. Así que después de comer la comida, les llamé a los guardias por las rejas.
venid aquí, y les empezaba a dar folletos, pensaban que era propaganda comunista, claro, porque en aquellos días de Franco, el que no estaba con el régimen era comunista o rebelde o lo que sea, y todos los estudiantes, y en aquel tiempo era estudiante todavía, eran peligrosos y sospechosos. Bueno, les di, y empecé a hablarles, y empecé a predicar el Evangelio a toda voz, para que oyeran los otros presos, claro. Y al cabo de un tiempo, uno de los guardias que reconocí, que era creyente, se puso de mi lado y empezamos allí una discusión y tal, y pude predicarles el Evangelio. Como consecuencia, este guardia, los grises que le llamábamos en aquellos días, empezó en su casa un grupo de estudio bíblico y oración, como consecuencia de eso. Tercer día me llaman para interrogar. ¿Cuáles son tus ideas políticas? Un tío ahí sentado con una máquina de escribir y un pitillo que le colgaba y unas gafas redondas, sin mirarme. Digo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y me mira así. Digo, escriba eso en el informe. Bueno, a los 10 minutos me dice, lárgate de aquí, no te queremos ver más. Dije, aleluya. Esa fue la experiencia, pero esa experiencia me marcó y me dio una carga por la iglesia perseguida en todo el mundo. Ciertamente que me la dio. Y así fue como comenzó mi llamamiento personal en 1974, unos años después, en la iglesia de Calatrava, la iglesia evangélica, que si alguno la conocéis, que está por ahí cerca. La semana anterior a lo que voy a contaros, allí hubo una convención gitana, los hermanos gitanos. El primer día había montones de coches de policía allí, dice esto, había cientos de gitanos y pensaban esto, no sé qué van a hacer. Y a las 5 de la mañana estaban con las manos levantadas, de rodillas, orando, y la policía estaba alucinada. Y al día siguiente quitaron la mitad de los coches, al tercer día casi no había coches. Pero el tercer día fue una convención en la cual yo era pastor en la iglesia y dije a los jóvenes, vamos a ver este extraño fenómeno que está ocurriendo aquí. Esto de hablar en lenguas y profecías, porque en aquellos días yo era un profesor en la universidad y era todo científico, ¿no? Etcétera, etcétera. Y llegamos allí y digo, vamos a sentarnos aquí detrás, a la última fila, que donde estemos aquí, que nadie nos vea. Y al final de la predicación, este predicador hizo un llamamiento para los que quisieran ser llenos del Espíritu Santo. Y yo os digo, una mano invisible me empujó adelante. Y los jóvenes estaban alucinados. ¿Qué hace el pastor? ¿Qué pasa? Tranquilos, ahí estaba adelante. Me empiezan a imponer las manos varios gitanos. Y hacía un calor que no os imagináis. Y mis pensamientos malvados en aquel momento fueron, ¿qué hacen estos tíos sudorosos aquí poniéndome las manos? Y claro, no pasaba nada. Pero de pronto, como una revelación, el Espíritu me dijo, humíllate. Y es ahí, Señor, perdóname por estos pensamientos. Y en ese momento, como una corriente eléctrica de mi cabeza a mis pies entró y empezaba a balbucear palabras que nunca entendía y que luego supe que era el hablar en otras lenguas, como dice la Escritura. Eso fue solo el comienzo. Y la semana siguiente vino un pastor de Jordania y éramos varios pastores aquí en Madrid y también vinieron algunos de Valencia, de Ibiza, de otros sitios para esta reunión especial, porque en esos días había un espíritu de unidad entre pastores y ministerios e iglesias. Nos reuníamos en mi iglesia para orar cada semana o cada 2 semanas con los pastores
y decidimos hacer el último sábado de cada mes, sería un día de ayuno y oración, no solo para los pastores, para sus iglesias también. Y nos reuníamos pastores e iglesias en el local del Ejército de Salvación, que era el más grande que había en aquel momento. Está la calle Hermosilla, por ahí. Entonces, allí ocurrieron cosas increíbles. ¿Por qué? Porque había un espíritu de unidad. Y donde hay unidad, allí el Señor envía bendición y vida eterna, cuando hay hermanos en unidad. Y entonces empezó a profetizar este pastor Jordano por cada pastor. Y cuando llegó mi turno, me impusieron las manos y me caí de bruces. No, de espaldas. Y estaba completamente consciente de todo lo que decían, aunque estaba paralizado por 10 o 15 minutos, no podía ni moverme. Y me dieron varias profecías, y entre otras dijeron, te ordenamos para ministrar en el mundo. Y en aquellos días yo tenía un pasaporte que estaba lleno de restricciones, y digo, ¿qué va a pasar aquí? Y gracias a Dios al año siguiente se murió Franco. Y esto fue realmente la respuesta y la liberación para poder ir de misión. Así que, en la iglesia del Pueblo Nuevo de Madrid, 74, yo era pastor allí, y teníamos una carga y el Señor nos dio unas palabras proféticas. Orábamos y ayunábamos y dábamos para la iglesia perseguida. Y para ir a ayudar a los hermanos perseguidos en el este de Europa. Y en aquellos días, en España, nuestros recursos eran muy pocos. Y sin embargo, Dios nos envió allí. Y bueno, un hermano llamado Noel Doubleday vino, pero de la manera que vino fue también milagrosa, que es lo que estoy tratando de poner, el elemento de milagro en medio de cada situación. Alguien de Open Doors dijo, sin que nosotros hubiéramos pedido, ¿queréis que os enviemos a alguien para hablaros acerca del este de Europa? Entonces le dijimos, vale, pero vamos a ponerlo a prueba. Y dijimos, tiene que ser la semana de la Semana Santa, que era dificilísimo, porque en esa semana todo el mundo, todos los pastores y eso están liados con muchísimas cosas, ¿no? Bueno, pues dijo, esa es la única semana que tenía libre en su agenda. Y ahí vino y su visita trajo con consecuencias increíbles. Y el primer año fuimos, en 1975, fuimos un equipo de 6 de nosotros al este de Europa, 2 a la antigua Checoslovaquia, Yugoslavia, y 2 luego a Bulgaria. Y fue muchos milagros que cuento en el libro, si quieres saberlo. Profecías ocurrieron y actuamos con esas profecías. Y ahí es donde nació Epafrodito. Epafrodito es como dice en Filipenses, ahora bien, creo que es necesario enviaros de vuelta a Epafrodito, dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien vosotros habéis enviado para atenderme en mis necesidades. Estaba en la cárcel, en Roma, y Epafrodito fue para ayudarle, más aún, estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que vosotros no podíais prestarme. Y este fue el espíritu de Epafrodito el que nos dio ese nombre. Nosotros fuimos los precursores en España de estas misiones hacia el mundo comunista, la iglesia perseguida. Más adelante, Puertas Abiertas tomó el relevo en ese sentido, y así, ¿no? Pero seguimos yendo a lugares, revelaciones. Bien, un año después de la invasión rusa en Ucrania, hoy, esto es aparte, pero fui a visitar en 1979 a Kiev al hermano Kiriliuk en la cárcel, que estaba en la cárcel por 12 años, el hermano Kiriliuk, acusado de robo, y era un hermano activo en la iglesia.
en la iglesia de un pastor bautista que se llamaba George Beans. Y él estaba en la cárcel, tuvo un intercambio por medio de los americanos y tal, pero este hermano y otros que eran activos allí, y le visitamos, está en la familia. Y cuando esta familia, cuando llegué allí, solo estaba la madre. ¿Y dónde están los hijos? Al cabo de una hora, vienen todas las hijas y tal. Y hemos estado en la estación despidiendo a la familia de George Beans. Y estaban allí todos los guardias y nos estaban pegando porque estábamos cantando alabanzas ahí en el andén de la estación. Y me lo contaba y estaban regocijándose. Yo decía, Señor, esto no lo entiendo. Pero imagínate el impacto de alguien que ha sido pegado allí en la estación por cantar canciones como las que hemos cantado en esta tarde, y de pronto vienen a pegarles, pero están gozosos. Así es como funciona el asunto, pero debemos de tener un pensamiento hacia la iglesia de Ucrania. Oramos. Vamos a ponernos de pie un momento. Esto es entre paréntesis. Señor, en este día, que hace un año que empezó esta guerra injusta, ese atropello de Putin y Moscú contra Ucrania, pedimos por tus hijos e hijas, primeramente por el resto de la población. Ten misericordia, Señor, ayúdales y protégeles. En tu nombre oramos. Amén. Sentémonos. Bien, seguimos adelante. La persecución comunista a los cristianos estaba patrocinada por Moscú, ya entonces. Esto es algo largo, estamos hablando de 1979. También está hoy en día, ahora mismo, por el presidente Zelensky. ¿Sabes lo que ha hecho, verdad? A los cristianos. ¿Qué? Hoy no, pero durante este periodo de tu tiempo. ¿Qué? Ha cerrado a sacerdotes y Ya. cristianos. Bueno, sí, luego hacemos preguntas, pero para responder a esto ahora, te digo que los han cerrado porque muchos colaboraban en la Iglesia Ortodoxa, con la Iglesia Ortodoxa en Moscú. Y todo eso es político. Pero yo hablo de evangélicos y pentecostales y otros grupos que no tienen que ver nada con la Iglesia oficial. A esos no los han encerrado, solamente a estos. Pero bueno, luego hay un tiempo para preguntas. Seguimos adelante. Así que Cuba, 1982, la primera vez que fui a Cuba. Y ahí, pues sí, ahí tenemos los almendrones, que son los coches antiguos. Siguen habiendo almendrones, no ha cambiado la situación. Ahí está Fidel Castro cuando era joven, ya se murió, y así, ¿no? Pero gran avivamiento. En octubre pasado he estado en Cuba y hay gran avivamiento a pesar de los problemas y las dificultades. Y cuando fuimos la primera vez en el 82, resulta que un pastor llamado Alejandro tenía una hija que estaba en silla de ruedas y estaba orando, Señor, ojalá que pudiera hacerme con el libro llamado Johnny. Johnny Erickson es una hermana que tuvo un accidente y se rompió el cuello y se quedó paralizada, pero es conferenciante internacional, ha escrito muchos libros. De hecho, hay un libro que se llama Johnny, escribió, y él estaba orando por eso. Y entonces, cuando le encontramos, le dijimos, mira, os traemos algunos libros. Y Johnny estaba en medio de esos libros. Y él dijo, Dios mío, como dicen los cubanos, aquella oración tardó solo 4 días en ser contestada y la respuesta vino por vía aérea. Son respuestas de oraciones específicas. Si hacemos oraciones generales, recibimos respuestas generales. Si hacemos oraciones específicas, respuestas específicas. Hemos estado haciendo esto estos últimos años en Albania, en Líbano, en Turquía, en Arabia Saudita. Hemos ido a lugares altos a orar específicamente por unos y por otros, orar a favor del pueblo y de la gente y en contra de los poderes de tinieblas.
Y esto son respuestas a oraciones. En Zimbabue, en 1986, ahí están mis amigos, Jeff y Libby Foster. Él es un pediátrico, un doctor, y ella es profesora de sordos. Y unos amigos nuestros muy grandes, cuando estaba yo viviendo en Inglaterra, estaban en nuestro grupo de oración y ahí les enviamos a Zimbabue. Estuvieron por muchos años en Zimbabue. Y fuimos, ahí nos introdujo en la iglesia anglicana de Mutare, en donde había un líder allí. Y el Espíritu Santo, fíjate tú la conversación que tuve, me impresionó para que le preguntara al decano de la catedral de Mutare si ha sido bautizado en agua por inmersión. ¿Te imaginas a un anglicano preguntarle si ha sido bautizado por inmersión? Y él se empezó y se partió de risa. Y dijo, en estas 2 últimas semanas el Espíritu Santo ha estado indicándome esto. Pues no hay problema. Esa misma tarde lo llevamos a la piscina y lo bautizamos. Y claro que tuvo mucha persecución, no solamente porque había persecución esos días de ¿cómo se llamaba? De Zimbabue, el líder ¿cómo se llamaba? Se me ha olvidado. Bueno, ya saldrá. Pero de la iglesia anglicana misma tuvo muchos problemas. Pero él dijo que le obedecería al Espíritu Santo. Así que esto fue revelaciones. En estos viajes Dios nos da revelaciones. No es el típico viaje misionero que vas con tu burro y comiendo mazorcas y cosas así. No. Dios nos lleva, nos guía y nos da revelaciones y visiones y así. En Rumanía, 1982, voy un poco así rápido en esto. Este es mi amigo Graham Howard, es un amigo de Londres. Fuimos allí después de varios intentos, llevábamos comida, medicinas, llevábamos ropa, dinero, pero llevábamos Biblias escondidas en los paneles. Y hacíamos la oración del contrabandista, que es: Señor, cuando tú estabas en la tierra, abriste los ojos de los ciegos. Ciega ahora los ojos de los guardias para que no vean tu preciosa palabra. Y puedo deciros que los milagros que ocurrieron en esas fronteras eran alucinantes, increíbles. ¿Tocaban, veían o no veían? Era increíble, era el Señor. Nosotros nos arriesgábamos. Y luego llegábamos a una iglesia, por ejemplo, allí en Rumanía, y llevábamos varias cajas de Biblias. Algunos habían oído y habían venido toda la noche andando varios kilómetros para recibir una Biblia. Y las poníamos ahí en el centro y nos arrodillábamos y toda la iglesia y orábamos, llorábamos y damos gracias a Dios por su palabra. Vale ya la pena el riesgo. ¿Cuánto aprecias tú tu palabra? ¿La lees todos los días? ¿La meditas? Porque no solamente leer, hay que pensar, meditar, aunque sea algo corto. Pero la palabra de Dios nos habla. Mucha gente en estos días no aprecia el poder de la palabra de Dios. Hay que leerlo. No es un libro de consulta. Es Dios hablándonos. Y fuimos allá a una iglesia bautista, que a media semana habría 500 personas. Imagínate, a media semana, el domingo estaba a tope, en medio de la persecución comunista de Ceausescu, que era el dictador en esos días. Y habían torturado gente, cristianos, en cárceles que encontramos, etc. Y uno de los diáconos, que luego llegó a ser el pastor, nos llevó a su casa para darnos de cenar. No sé de dónde sacaron la comida, pues no había comida. Estaban vacías las tiendas y lo habían sacado de algún sitio. Y ahí estábamos. Me dije: Arnaldo, ¿puedes dar gracias? Paré.
y mi amigo Graham me daba con el codo. Y el Espíritu Santo me dijo, aquí hay un problema, hay que resolverlo. Les dije, antes de orar, tenemos que resolver un problema, y no sé qué es. Y Dana, la esposa, empezó a llorar y dijo, yo he estado muy amargada y contra el Señor porque hemos tratado de tener hijos varias veces y hemos tenido abortos y todo esto y no hemos podido tener hijos. Y dijimos, bueno, puesto que Dios ha revelado esto, vamos a orar. Y oramos, luego di gracias por la comida, y ahí seguimos, marchamos de vuelta. A los 2 meses recibimos una carta, Dana está embarazada, aleluya. Y esta chica que nació era Damaris, que ella ha traducido, de hecho, al rumano mi libro Más allá de la coincidencia, que también lo tengo en italiano y en inglés, pero ella ha sido la que hizo. Y en una reunión que tuvimos en Transilvania, allí en las montañas, íbamos con el pastor con un coche que era un cacharro. Teníamos que pararnos ahí subiendo las montañas y empujar el coche para que siguiera. Y Dios puso en mi corazón hacer un proyecto, vehículos decentes para pastores dedicados, que fue en 1996. Conseguí esto es un Volkswagen Passat en Bélgica, con un hermano cristiano, con buen precio y tal. Levantamos dinero para ello y allí fuimos. Y cuando llegamos allí, vino este pastor, le entregamos las llaves, él no sabía de todo esto. Y le digo, aquí tienes tu coche. Y él dijo, no te lo vas a creer, pero llevo desde febrero, esto fue en junio o algo así, desde febrero orando por un coche y tengo en mi despacho una foto del coche que quiero. ¿Sabes cuál era? Volkswagen Passat. No era una coincidencia, era más allá de la coincidencia. Y luego fuimos a la casa de este pastor, otro pastor que estaba allí, y vino una chica de 9 años corriendo y me dio un abrazo. Y dijo, ¿sabes quién soy? Dije, no, Damaris. Había venido y ahí estaba, ¿no? Era una bendición grande. Milagros, revelaciones. Así es como el Señor va haciendo en estas misiones. Colombia, en Cali, eso es otro asunto. Un pastor, amigo mío, colombiano, que es pastor en una iglesia latina en Manchester, en Inglaterra, que Shona y yo le ayudamos a fundar la iglesia allí y ahora he estado hace 2 semanas predicando allí en la iglesia en Manchester. Y bueno, ya ha crecido mucho, porque son latinos de todas las nacionalidades que viven allí en Manchester. Y allí empezamos y un día me dijo, oye, he tenido un sueño, te he visto a ti conmigo allí en Cali. Y le digo, vale, voy a aparcar el sueño hasta que Dios me confirme el asunto. Y al año siguiente me dijo, oye, he vuelto a tener este sueño. Y entonces el Señor me dio esta palabra. Y que el faraón haya tenido un sueño 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios apresura a hacerla. Y ahí fuimos. Fue una bendición realmente. Ahí tuvimos unas reuniones de matrimonio, había como 70 parejas. Luego, reuniones en iglesias. Y ahí está el hermano, pastor Uber. Y ahí estoy yo y otro pastor es el pastor de allí y otro. Ahí fuimos. Pero todo empezó con un sueño que Dios confirmó. Cuando alguien te da un sueño y una profecía, apárcalo un poco hasta que Dios te lo confirme. Porque si no, si muchos a veces se mueven por lo que quieren oír, en vez de lo que Dios quiere decirles. No estoy diciendo que Dios no nos habla, claro que sí, pero inmediatamente, cuidado, aparquémoslo por un tiempo hasta que Dios confirme.
sueños. Cuba, otra vez, 2015. Shona, ¿puedes compartir tuyo y dame el agua un poco? Yo. Soy Shona, como ha dicho Marcos, y soy inglesa. Probablemente el acento es muy obvio, ¿no? Que soy inglesa, pero no es culpa mía. Pero para daros un poco de mi historia también, hace muchos años estaba con Jutacum, Juventud con una Misión, para algunos años, y antes de conocer a Arnaldo, y he estado en diferentes países, como en misiones cortos, ¿no? Y en 2015 fuimos a Cuba. Quiero decir que cuando hablamos de estos viajes suenan muy emocionantes, ¿no? Muy románticas. Y realmente cuando vamos para servir, para ayudar, pero siempre volvemos muy bendecidos. Es increíble porque cuando vas en una misión corto, entonces recibes mucho de esta gente. Y es tan importante que el cuerpo de Dios está en todo el mundo, ¿no? Y somos parte de este cuerpo. Entonces fuimos a Cuba en 2015, a Holguín. El pastor Héctor y su lema, en su iglesia tenían una semana de evangelización. Can't say that word. Eso, gracias. Misiones. Y fuimos para ministrar y ayudarles. Y durante la semana hicimos muchas diferentes cosas. Pero lo que para ellos fue interesante es porque dos are you going to change the thing? Yeah. 2 años antes, Héctor tenía un sueño. Y en este sueño, otra persona, vale, recibe este palabra, ¿no? Que un visitante tuvo una visión de un hombre blanco y alto que venía a predicar, y que su visita haría que las cosas cambiaran drásticamente entre los creyentes. Y este fue importante para Héctor y su lema, porque diferentes personas habían venido y cada vez pensaban, quizás este es el hombre. Pero al final de la semana, cuando estábamos ahí, Héctor dijo a Arnaldo que pensaba que él era este hombre y qué cosas va a pasar después de esta semana de misiones. Y este fue la verdad, que como para él fue como una confirmación que lo que estaban haciendo fue correcto en el momento correcto. Y vieron bastante fruto, gracias, ramificaciones después. ¿Ya? De hecho, gracias, vaso. De hecho, empezaron varios puntos de misión después de esa visita. Y otra vez es visiones que confirman la palabra que se va llevando a los diferentes lugares. Siria, en enero de 2019 fui con Fernando a Líbano y Siria, y nunca habíamos estado en Siria. Y dije, Señor, unos meses antes, ¿qué vamos a hacer allí? Y el Señor me dio esta palabra. Siria está destruida por la guerra con el Estado Islámico y cosas así. El Señor me dio esta palabra. ¿Qué debo hacer, Señor? Le pregunté, levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Y puedo deciros que fue increíble. Ahí tuvimos reunión de pastores. Este es el hermano Eli Karam, que es del Líbano, que estamos pensando que venga el año que viene. Ya estuvo aquí en España.
Y bueno, gran bendición es el pastor Samuel de allí de Damasco, estuvimos predicando en su iglesia, una gran bendición, pero no te preocupes, dijo el Señor, ahí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que haga. Otra vez llevamos un cierto programa, aunque muchas veces cambia, pero esto es así. Revelaciones, una vez más. Y finalmente vamos a hacer un sueño en Arabia Saudita. You want me to do it? You want to do it? Ya. Arabia Saudita, como sabéis, es el centro del Islam, donde está Meca, Medina y todos estos sitios que van los musulmanes, etc. Pero hay un movimiento entre los filipinos, que son la fuerza del trabajo allí, los que trabajan para los locales, y este pastor Dondón de León hace 2 años tuvo un sueño también, y soñó también con un hombre que venía así alto y tal, y que le decía, mira, tengo un mensaje para ti, pero no te lo puedo dar aquí. Me llevó a otro sitio y allí estaba en un rincón nuestro amigo Richard, y le dije, pregúntale a Richard. Y el sueño terminó. Y él, entonces, al día siguiente o el mismo día, fue a hablar con Richard y le explicó y le dijo sobre esa persona que había visto en el sueño. Y le dijo, le sacó el teléfono y le mostró una foto mía. Y dice, este es el que he visto en el sueño. Y bueno, ahí estuvimos Shona y yo este pasado marzo y hubo gran bendición. Solamente tienen allí en Riyadh 17 casas iglesias de 50 personas cada una. Y el gobierno sabe de muchas cosas, no sabe todo, pero sabe mucho. Pero mientras no les prediquen a los locales, como son la gente que trabaja, no quieren perderlos, claro. Entonces ahí hay todo eso. Y bueno, tuvimos el último día una reunión de todos los grupos, había 700 personas allí alabando a Dios desde los diferentes grupos. Fue de gran bendición y todo comenzó con un sueño. Así que oraciones, profecías, sueños y visiones en misiones. Y como dije, no solo para la era apostólica, también para hoy en día en las misiones internacionales de buenas noticias. Tenemos una escuela de misiones que algunos han empezado a hacer ya, tenemos como 60 que han hecho el nivel 1 y unos 20 el nivel 2, y estamos buscando Timoteos y Timoteas que vengan con nosotros a estos viajes. El pasado octubre estuve en Cuba con un Timoteo, que es un hermano joven que estuvo ministrando a los jóvenes y me ayudaba en todas las cosas, etcétera. Y quiero daros el desafío, que esto no es solo quedarse en Madrid, Jerusalén o las provincias, Samaria, Judea, pero hasta lo último de la tierra. Y es posible en estos días. Hay recursos en España. La carga de mi corazón siempre fue desde el principio, Señor, levanta españoles y latinoamericanos que vienen y que les dan pasaportes, que no solo para poder trabajar, es para también ir. Desde aquí, desde España, yo sé que han venido muchos de Latinoamérica y otros lugares aquí, y en mi día vinieron muchos misioneros de América, de Inglaterra, de otros sitios, y muchos tuvieron que volver porque aquello era una roca dura, muy dura. Hoy en día la cosa ha variado, han crecido las iglesias, pero queremos no solamente guardarlo para nosotros, queremos enviar a otros. Si estás interesado, no solamente tienes mis libros, pero ahora voy a abrirlo por unos momentos de preguntas o comentarios si tenéis. Ya, bueno, sí, tenemos en mayo, 13 y 14 de mayo, tenemos las jornadas misioneras que tenemos cada año. Y este pastor Dondón de León, que es el que tuvo el sueño, es el que viene para ministrar.
y ya supongo que Fernando os dará la información pertinente, pero sería bueno que vinieseis alguno a esas jornadas misioneras. Si Dios quiere, te llama para ello, no lo resistas, pero déjate llevar y tú verás sueños, profecías, visiones y milagros. ¿Cuestiones? ¿Preguntas?